Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal Bellos por dentro y por fuera. Este vídeo quiero dedicar a todas las personas que tienen un gran deseo, un sueño, una meta, pero no les va bien. A aquellos que les hace bastante cuesta arriba y les cuesta mantener la motivación. Y si tú eres una de ellas, te voy a contar las 5 trampas en cuales puedes caer en tu camino para alcanzar tu sueño. De todas formas, aunque crees que has eliminado todas las creencias limitantes, casi siempre hay un pensamiento equivocado o una falsa creencia en medio. Ahora te cuento. Número 1. La perseverancia. ¿Estás luchando por tu sueño? Cueste lo que cueste, ¿tú luchas para conseguirlo? Ya en otro vídeo hablé sobre la diferencia entre luchar y ser perseverante. No es lo mismo. Pero ¿cómo sé cuando estoy luchando y cuando soy perseverante? Muchos dicen que hay que trabajar duro para alcanzar algo. Aparte que esto es una falsa creencia, hay que definir qué exactamente es trabajar duro. Si eres perseverante, sí puede ser que practicas intensamente, que te dedicas intensamente a un tema, que echas horas para mejorar una habilidad tuya. Desde fuera se te ve muy similar a un luchador, pero la diferencia está en el interior. Aquí pregúntate, ¿cómo percibo este esfuerzo? ¿Me hace pesado? ¿Estoy sufriendo? ¿Me produce un mal sentimiento dedicándome tanto tiempo a esto? ¿Por qué me aísla de la gente y me quita tiempo para disfrutar de la vida? Esto es la diferencia. Si estás luchando, percibes este esfuerzo negativamente. Si eres perseverante, puedes estar dedicándote horas a este tema, pero no lo percibes como algo pesado. Sí, puede que estés cansado después de la actividad, pero no lo valoras negativamente. Pregúntate siempre si lo que estás haciendo te cuesta cada vez más o si lo tomas como avance, como parte del juego o como desarrollo. Para dejarlo otra vez fluir, a veces solo hay que cambiar la visión, una creencia, o simplemente tomarte un descanso cuando lo sientes demasiado pesado. Número 2. El enfoque. ¿Estás enfocado en conseguir lo que quieres? Sí, pero no avanzas. No estás mejorando ni se te abren las puertas de posibilidades, aunque estás haciendo absolutamente todo. ¿Absolutamente todo? Sí. Entonces, ¿puede ser que estás obsesionado? A veces deseamos algo tanto que pensamos que estamos enfocados, pero en la realidad nuestros intentos se han convertido en obsesión. Queremos conseguirlo sí o sí, cueste lo que cueste. Y a veces es difícil darse cuenta si el enfoque se ha convertido en obsesión. El camino es muy estrecho, rápidamente se puede caer en esta trampa, especialmente personas perseverantes, o mejor dicho, personas luchadoras. Si no avanzas, algo va mal, está claro. Para saber si estás obsesionado, hazte esta pregunta. ¿Qué pasa si no lo consigo? ¿Me entra ansiedad? ¿Me siento fatal? O hazte otra pregunta que tiene relación con la primera. ¿Estoy seguro que lo voy a lograr o en el fondo dudo de mí mismo o de mis capacidades de lograrlo? Si hay una obsesión, a menudo hay una falsa creencia por detrás que no es lo suficiente lo que haces, que hace falta practicar más, que hace falta mejorar más para llegar a lo deseado. Quiere decir que lo ves desde la carencia y lo que consigues es más carencia. Acuérdate, tú siempre llevas razón. Si tú crees que aún te falta practicar más, mejorar más para conseguirlo, más lo tendrás que hacer. Así te conviertes sin darte cuenta en un obsesionado luchador. Número 3. El fluir. ¿Lo estás dejando fluir o pierdes tu energía porque las circunstancias no te llevan a tu destino? A veces hay que dejarlo fluir todo, dejarse llevar por la vida, hacer cosas que a primera vista no tienen nada que ver con nuestro objetivo de alcanzar nuestro sueño. Pero ¿cómo sé si me alejo de mi sueño o si me aporta algo más adelante aunque ahora no lo veo? Te cuento una pequeña historia de una persona apasionada en la informática y con un sueño de tener mucho dinero y dedicarse a su pasión. Llegó una crisis económica, le echaron de trabajo y se tuvo que buscar algo para sobrevivir. En la informática no encontró nada y acabó trabajando en un supermercado de lunes a sábado. Ahora,
Esta persona se aleja de su sueño para trabajar en un supermercado o se está acercando. También aquí, la importancia está menos en lo que está haciendo, sino cómo lo valora internamente. Si esta persona se está diciendo cada vez cuando va al trabajo, ¿qué estoy haciendo aquí? No tiene nada que ver con lo que me gusta, tengo que aguantar las quejas de los clientes, ¿qué culpa tengo yo? Entonces sí está perdiendo el tiempo y se aleja de su sueño. Al menos lo atrasa una buena temporada. Pero si esta persona lo toma como un fluir de la vida, no lo interpreta mal, va al trabajo y trabaja allí con la misma entrega, aunque no tiene nada que ver con su sueño, comprenda a los clientes, puede que le llegue una inspiración, una idea de montar una aplicación para facilitar la vida de los clientes. En su tiempo libre se dedica a su idea y lo saca al mercado. Y en poco tiempo esta aplicación es la número 1 en este sector. Porque a nadie se le ocurrió antes. Porque nadie que se inventa aplicaciones ha pasado por la misma experiencia que ha pasado él. Encontró un hueco en el mercado, una idea única, y llegó directamente a su sueño que sin este fluir nunca habría logrado tan rápido. O ni siquiera lo habría logrado. Si estás haciendo algo tú que a lo mejor a primera vista no tiene nada que ver con tu objetivo, pero lo haces con una actitud positiva, te entregas y confías que algún día tienes la posibilidad de vivir tu sueño cumplido, entonces lo dejas fluir y el universo te lleva por este camino porque te trae una mejora o te abre las puertas a tu sueño sin darte cuenta. Pero si te amargas haciendo esta actividad, entonces te estás alejando de tu sueño. Ahora, si ves que en tu caso no se te pueden dar las posibilidades, como en este ejemplo, quiere decir que te cuesta tener una actitud positiva ante la situación porque estás sufriendo, entonces cambia la actividad. Pero si ya cambiaste varias veces la actividad y dices que es siempre lo mismo, que estás en un bucle, casi siempre hay una falsa creencia por detrás que te está presionando de ejecutar esta actividad. Hazte esta pregunta: ¿tengo que hacerlo de verdad? ¿Y por qué creo que tengo que hacerlo? La respuesta que sale es justamente la falsa creencia. Analiza la necesidad de mantener esta creencia antes de cambiar la actividad, para no estar otra vez en lo mismo. Y cuando hayas analizado y corregido la creencia causante, a lo mejor te entran ideas para actividades alternativas o te sacas tiempo para dedicarte más tiempo a tu sueño. Analiza tus pensamientos y tus creencias. 4. El amor. Apreciar lo que tienes. Ver el valor en las cosas es muy importante para atraer lo semejante. Quiere decir, si quieres tener abundancia en tus finanzas, tienes que apreciar las cosas, valorarlo para no generar ningún rechazo. Si dices que en tu caso esto no es ningún problema porque tus creencias no rechazan la abundancia, no desprecias a personas que tienen dinero, no les juzgas por disfrutar de su dinero, no desprecias a aquellos que les va bien sin esfuerzo y te alegras lo que otros tienen, entonces no tienes ningún rechazo inconsciente. Sin embargo, la vida no te fluye. A lo mejor estás apegado a tu sueño. El apego no solo existe entre personas, sino también a lo material y también a los sueños. ¿Y cómo uno nota que está apegado a su sueño? Un sueño está por cumplir, ¿no? El apego a personas conocemos más que suficiente. Más que una vez nos ha pasado en la vida. Muchas veces también estamos apegados a lo material. Por lo material nos estamos sacrificando sin ser feliz. Como por ejemplo la hipoteca de una casa nos mantiene agarrado a un lugar, aunque nos gustaría ir a otro sitio. Trabajamos más horas que nos gustaría para comprarnos una casa más grande, un coche más nuevo, la última tecnología, etc. Pero también hay un apego a nuestro sueño. Para saber si estás apegado a tu sueño, hazte la misma pregunta que antes. ¿Qué pasa si no lo consigo? ¿Me entra ansiedad? ¿Me siento fatal? El apego a menudo es causa de la obsesión. Si estás apegado a algo, corres peligro de obsesionarte. Para evitar esto, el amor aquí es muy importante, especialmente el amor propio, a sí mismo.
Tú eres igual de maravilloso, igual de entero, igual de respetable, igual de grande, con o sin este móvil, por ejemplo, con o sin esta casa, por ejemplo, con o sin este sueño. No te debes sacar nada de tu centro si puntualmente pierdes tu sueño de la vista o si pasa algo que parece que te aleja de tu sueño. Ir a por tu sueño es bueno y lo debes hacer. Apegarte a tu sueño, no. Número 5. El desapego, el soltar. Si acabamos de hablar que el apego no es bueno, entonces debemos practicar el desapego, ¿no es así? ¿Y si me desapego de mi sueño, no lo estoy abandonando? ¿Dónde está la diferencia entre desapegarse de su sueño y abandonar su sueño? Hay una diferencia grandísima y todo es mental. Si abandonas tu sueño, tienes pensamientos destructivos. Si dejas este sueño y crees o piensas que no es para ti, que no vales lo suficiente, que no lo vas a alcanzar nunca, que es imposible, entonces lo abandonas y matas tu alma. Al final te conviertes en un robot que se levanta, come, va al trabajo y se acuesta. Vive para comer y seguir así hasta morir físicamente. Pero internamente ya has muerto, porque este sueño de corazón tiene una función en nuestra vida, no está por casualidad. Pero de esto hablo en otro momento. El desapego es otra cosa. Tú simplemente lo dejas en manos del universo, en manos de Dios. Confías que es para ti, o mejor dicho, si es para ti, lo tendrás. Y si no es para ti, tendrás algo mejor. Porque Dios y el universo te ama y siempre quiere lo mejor para ti. La vida se nos presenta obstáculos o situaciones difíciles para ayudarnos con el desapego. Y este desapego pasa a menudo a través de la ilusión. Cuando nos desilusionamos, soltamos. Para saber si has caído en una de estas trampas, obsérvate. Observa tu cuerpo. Observa si sientes tensión o si estás relajado. Si sientes ansia o confianza. Si te entran dudas o si tienes la fe o la certeza que lo logras. El flujo de la energía es muy importante aquí. La energía solo puede fluir en un cuerpo relajado. Y cualquier lucha, obsesión, ansia, apego bloquea el flujo de energía. Relájate, confía en el proceso. Si es para ti, todo se encaminará para que suceda, aunque ahora ves lo contrario. Son apariencias solo, no es la verdad. La verdad es el cumplimiento de tu sueño. Sé perseverante, pero no luches. Enfócate, pero no te obsesiones. Déjate llevar de la vida, fluye con ella, pero no pierdas tu energía en destrucción. Enamórate de tu sueño, pero no te apegues. Desapégate de tu sueño, pero no lo abandones nunca. Bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado. Quiero recordarte que tu sueño es para ti, no lo dudes, es fijo. Lo que no es fijo es el camino y qué vas a hacer para lograrlo. Así, cuando te presenten obstáculos, no es ninguna señal que tu sueño no es para ti, que es imposible de alcanzar, sino es para forzarte a hacer una corrección en tus acciones, en tus creencias o llevarte por un camino más rápido. Acuérdate siempre, todo llega en el momento justo, ten paciencia. La impaciencia solo es expresión de falta de fe. Si te ha gustado el vídeo, dame un like y compártelo en tus redes sociales para que tus amigos lo vean también. Además, suscríbete a mi canal, activa la campanilla de notificaciones y sígueme en mis redes sociales para no perder ni un vídeo. Te dejo todos los enlaces abajo en la cajita de información. Y por último, te deseo un día excelente, te mando un beso grande. Hasta la próxima y acuérdate ir a por tu sueño para ser feliz.